Voy a decirte algo que puede ser incómodo de escuchar, y te pido que antes de que tu primera reacción sea defenderte, te quedes conmigo un momento, porque lo que voy a compartir hoy no es una crítica, es una de las conversaciones más honestas y más liberadoras que puedes tener contigo misma. ¿Qué pasaría si parte de lo que creíste que era amor, el amor más intenso que sentiste, el que te costó más, el que todavía te pesa cuando lo recuerdas, no fuera exactamente amor? No te digo que no sentiste nada real. Lo que sentiste fue completamente real. La intensidad era real. El dolor era real. Las noches pensando en esa persona eran reales. Lo que te propongo es algo diferente. ¿Y si esa intensidad, en lugar de venir del amor, venía de algo más antiguo, más profundo y más difícil de ver? De una parte de ti que necesitaba algo que esa persona representaba, y que confundió esa necesidad con amor porque la necesidad se sentía exactamente igual. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que vamos a hablar hoy es probablemente el video más honesto que vas a ver sobre este tema. No sobre lo que él hizo mal, sobre lo que ocurre dentro de nosotras cuando confundimos el ego con amor, y cómo reconocerlo cambia todo. Lucía tenía 32 años cuando conoció a Marcos. Desde el principio, algo en esa relación se sentía diferente a todo lo que había vivido antes. No de manera tranquila, de manera intensa, casi eléctrica. Marcos era el tipo de persona que podía hacerla sentir la más especial del mundo en una tarde y completamente invisible en la siguiente. Y en lugar de alejarse, Lucía se acercaba más. No lo entendía en ese momento. Lo interpretaba como pasión, como la profundidad que siempre había buscado y que ninguna relación anterior había tenido. Pensaba que lo que sentía era amor de una intensidad que la mayoría de las personas nunca iba a conocer. Tardó años en entender lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que Lucía sentía no nacía del amor, nacía del ego. No del ego en el sentido superficial de arrogancia o vanidad, del ego en el sentido psicológico más preciso, esa parte de nosotras que construye su sentido de valor a partir de la confirmación externa, que necesita ser elegida para sentirse completa, que interpreta la atención de alguien como prueba de que vale la pena. Y Marcos, sin saberlo conscientemente, activaba ese mecanismo con una precisión devastadora. Dime en los comentarios, ¿reconoces esa sensación? Esa relación donde la intensidad era tan alta que la confundiste con amor profundo, pero que por dentro generaba más ansiedad que paz. Escríbelo. Lo que vas a leer en las respuestas puede ser el espejo que necesitabas. Cuando el ego se confunde con amor, la experiencia interna es indistinguible del amor real en sus primeras etapas. Hay atracción, hay pensamiento constante en el otro, hay una sensación de que esa persona importa de una manera que va más allá de lo racional, pero hay diferencias sutiles que, una vez que las conoces, no puedes dejar de ver. El amor genuino, incluso cuando es intenso, tiene una cualidad de quietud en su base, de seguridad, de saber que el otro está, no de manera perfecta, pero de manera real y consistente. El amor genuino no necesita que el otro cambie para sentirse válido, no necesita ganar nada, simplemente es, y en ese ser encuentra suficiente. El ego disfrazado de amor, en cambio, tiene ansiedad en su base, necesita confirmación constante, se activa especialmente cuando el otro no está disponible, cuando hay distancia, cuando hay frialdad. Se siente más intenso en los momentos de incertidumbre que en los momentos de certeza. Y esa diferencia, el amor que se calma cuando el otro está presente versus la intensidad que se dispara cuando el otro se aleja, es la primera señal de que lo que se está sintiendo tiene más que ver con el ego que con el amor. Lucía lo entendió mucho tiempo después, cuando miró hacia atrás y se dio cuenta de que los momentos donde más había sentido eso que llamaba amor eran exactamente los momentos donde Marcos estaba más lejano, cuando más la ignoraba, cuando más incertidumbre había sobre si la seguía eligiendo, y los momentos donde Marcos estaba completamente presente, atento, disponible, eran paradójicamente los momentos donde esa intensidad bajaba, porque no era el amor lo que la movía, era la necesidad de ganar algo que sentía que se le escapaba. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a describir sobre esa necesidad de ganar es algo que puede cambiar completamente cómo entiendes lo que viviste. Existe un tipo de persona que activa el ego con una eficiencia que ninguna otra relación puede igualar, no porque sea especialmente cruel, no necesariamente porque tenga la intención de hacer daño, aunque a veces la tenga, sino porque su manera natural de relacionarse, ese ciclo de idealización y distanciamiento, de admiración y frialdad, de presencia total y ausencia repentina,
Es exactamente la combinación que el ego más reactivo necesita para mantenerse en máxima activación. La persona con rasgos narcisistas y el ego disfrazado de amor son, en términos psicológicos, una combinación perfectamente diseñada para producir exactamente lo que producen: dependencia, confusión, intensidad que se parece a amor pero que por dentro funciona como adicción. Marcos seguía ese patrón sin que Lucía pudiera verlo desde adentro. Las primeras semanas fueron de idealización total. Marcos la hacía sentir vista de una manera que nadie la había visto antes. Recordaba detalles que ella mencionaba de pasada. La escuchaba con una atención que parecía decirle que era la persona más interesante que había conocido. Creaba una imagen de Lucía que era más brillante, más especial, más extraordinaria que la imagen que ella tenía de sí misma. Y Lucía, cuyo ego llevaba años buscando exactamente ese tipo de confirmación, respondió con la totalidad de lo que era. Se entregó completamente. Y justo cuando lo hizo, algo en la dinámica cambió. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que voy a describir sobre por qué el narcisista activa específicamente el ego, y no el corazón, es algo que puede ser la pieza que te faltaba para entender por qué fue tan difícil salir. La frialdad de Marcos llegó de manera gradual, como llegan todas las cosas que son diseñadas para no ser notadas mientras ocurren. Un mensaje que tardó más en ser respondido. Un plan que se canceló sin mucha explicación. Una conversación que antes habría sido cálida y que ahora tenía una distancia que Lucía no sabía cómo nombrar. Y lo que ocurrió en el interior de Lucía en ese momento es lo que necesito que entiendas con precisión. No sintió tristeza, sintió urgencia, no el dolor tranquilo de extrañar a alguien que importa. La activación específica de alguien cuyo ego interpreta la distancia del otro como señal de que algo en ella no fue suficiente, como un problema que tiene que resolver, como un desafío que tiene que ganar. Y esa urgencia, ese impulso de recuperar la atención que se estaba perdiendo, se sentía exactamente igual que lo que siempre había creído que era amor intenso. Lucía se esforzó más, fue más atenta, más disponible, más cuidadosa con cada palabra que decía para no generar más distancia. Se convirtió, sin darse cuenta, en alguien que operaba constantemente en función de lo que Marcos necesitaba para volver a estar presente. Y cada vez que Marcos regresaba, cada vez que la calidez del principio reaparecía, aunque fuera brevemente, Lucía sentía algo que interpretaba como confirmación de que valía la pena, de que había ganado, de que el amor era real. Ese ciclo, esfuerzo, distancia, regreso, confirmación, es la estructura exacta de lo que la psicología llama vínculo traumático, no porque el trauma sea siempre obvio, sino porque el ciclo de incertidumbre y confirmación intermitente produce en el sistema nervioso un patrón de apego que es neurológicamente indistinguible de la adicción. ¿Reconoces ese ciclo? La sensación de trabajar constantemente para recuperar algo que sentías que se te escapaba, y de sentir ese regreso como una victoria que confirmaba que el amor era real? Dime en los comentarios, porque nombrar ese patrón desde afuera es lo que permite verlo cuando vuelve a aparecer. Y aquí viene algo que mucha gente no dice porque es incómodo. Hay algo más que mantiene a las personas en esas dinámicas mucho más tiempo del que la lógica explicaría. Algo que va más allá del vínculo traumático y del miedo a la soledad y de todas las razones que normalmente se mencionan. Es el orgullo, el ego que no puede aceptar que se equivocó, que invirtió tan emocionalmente, temporalmente, en términos de identidad, en la historia de que esa relación era especial, que admitir que no lo era sería admitir algo que el ego no puede procesar. Lucía lo reconoció en ella misma meses después de que la relación terminó. Se dio cuenta de que parte de lo que la había mantenido adentro, mucho después de que había suficiente evidencia para salir, no era amor. Era la incapacidad de su ego de aceptar que había confundido la necesidad con amor durante tanto tiempo. Soltar a Marcos habría significado soltar también la narrativa, y la narrativa era parte de lo que la definía. Quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa en esa relación, la que más te costó, la que más te movió por dentro, la que todavía aparece de vez en cuando aunque ya no debería. Ahora hazte esta pregunta, y te pido que la respondas con la honestidad más profunda que puedas encontrar en este momento. ¿Cuándo sentías más esa intensidad que llamabas amor? Cuando esa persona estaba completamente presente, disponible, atenta, eligiéndote sin duda, o cuando había distancia, incertidumbre,
cuando no sabía si ibas a tener su atención o no. Tómate un momento real con esa pregunta, porque la respuesta que emerge de manera honesta es una de las herramientas de autoconocimiento más poderosas que existen. Para la mayoría de las personas que vivieron el tipo de dinámica que estamos describiendo, la respuesta es la segunda. La intensidad era mayor en la incertidumbre que en la certeza, en la distancia que en la presencia, en la lucha que en la tranquilidad. Y eso no significa que no sentiste nada real. Significa que lo que sentiste, aunque completamente real en su experiencia, tenía una fuente diferente a la que creías. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana. Lo que voy a describir sobre la diferencia real entre amor y apego del ego es algo que, una vez que lo entiendes, cambia permanentemente cómo te relacionas con tus propias emociones. El amor verdadero, en su forma más pura, no necesita incertidumbre para existir. No digo que el amor no tenga momentos de dificultad. Toda relación real tiene tensión, desacuerdo, momentos donde las dos personas tienen que encontrarse en lugares que no son completamente cómodos. Eso es parte de conectar con alguien de verdad. Pero hay una diferencia fundamental entre la tensión que viene de dos personas que se están conociendo profundamente y la ansiedad que viene de no saber si el otro te va a elegir hoy. El amor genuino genera, incluso en sus momentos difíciles, una sensación de base que puede describirse como esto. Aunque esto sea complicado ahora, sé que estamos en el mismo equipo. El apego del ego genera lo opuesto. Incluso en los momentos buenos, hay una parte de mí que está esperando que esto se rompa, que está en alerta, que no puede relajarse del todo, porque relajarse significaría bajar la guardia, y bajar la guardia podría significar perder. Lucía lo describió así. 18 meses después de que la relación con Marcos terminó, dijo que la diferencia más clara que encontró fue que en la relación con Marcos nunca había podido relajarse completamente, no una sola vez. Incluso en los mejores momentos, había una parte de ella monitoreando, evaluando, calculando. ¿Está bien? ¿Está satisfecho? ¿Le estoy dando suficiente? ¿Va a quedarse? Y la primera vez que estuvo con alguien después, alguien sin los rasgos de Marcos, se sorprendió de algo que no esperaba sentir: aburrimiento. No porque la persona fuera aburrida, sino porque la ausencia de ansiedad, la ausencia de la urgencia constante, la ausencia de tener que trabajar para mantener la atención del otro, se sentía extraña, plana, como si le faltara algo. Y en ese momento entendió algo que ninguna conversación le había podido transmitir, que había confundido la ansiedad con pasión, el estrés con intensidad, la activación del sistema de amenaza con el amor. ¿Reconoces esa confusión? ¿Hubo un momento en tu vida donde algo tranquilo y seguro te pareció menos real que algo ansioso e incierto? Dime en los comentarios, porque esa confusión es más común de lo que crees y nombrarla es el primer paso para deshacer el patrón. El apego del ego tiene características muy específicas que lo distinguen del amor real cuando sabes qué buscar. Primero, se intensifica con la ausencia y se apaga con la presencia. Segundo, necesita comparación. Necesita sentir que ganó algo que otros no tienen. Tercero, tiene dificultad para coexistir con la igualdad. Necesita que haya algo que demostrar. Cuarto, mezcla el valor propio con el resultado de la relación. Si la relación va bien me siento valiosa, si va mal me siento deficiente. Quinto, genera más pensamiento sobre el futuro y el pasado de la relación que presencia en el momento actual. El amor real, en contraste, puede existir en el presente sin necesitar resolver el futuro. Puede coexistir con la incertidumbre normal de la vida sin convertirla en amenaza. Puede recibir la presencia del otro sin necesitar procesarla como confirmación de valor. Esa diferencia, aunque puede sonar abstracta, se siente de manera completamente concreta cuando la experimentas. Y Lucía, que tardó años en llegar a ese lugar, dice que la sensación más sorprendente de su vida fue descubrir que el amor que no le costaba nada en términos de ansiedad se sentía más real que todo lo que había llamado amor antes. Quiero hablarte de algo que nadie menciona cuando habla de liberarse del ego disfrazado de amor. La mayoría de los consejos se enfocan en lo externo: alejarte de la persona, cortar el contacto, construir tu autoestima, establecer límites. Y todo eso es real y necesario. Pero hay un paso que viene antes de todo eso, y que si se salta, hace que todas las demás cosas sean mucho más difíciles de sostener. Es el momento de mirarte a ti misma con honestidad y decir, sin dramatismo y sin crueldad,
algo que el ego hace todo lo posible para evitar. Confundí la necesidad con amor, y estuve tanto tiempo en esa confusión que construí parte de mi identidad sobre ella. Ese reconocimiento no es derrota, es exactamente lo contrario. Es el momento donde el trabajo real puede empezar, porque mientras el ego mantenga la narrativa de que lo que sentiste era amor puro y el problema era solo el otro, el patrón tiene una salida por donde seguir entrando. Suscríbete al canal ahora mismo. Lo que voy a decirte sobre cómo se rompe ese patrón desde adentro es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Lucía hizo ese reconocimiento en una sesión de terapia, un martes por la tarde, sin que nadie le dijera que ese era el momento. Su terapeuta le hizo una pregunta simple: ¿qué necesitabas de Marcos que no te estabas dando a ti misma? Y Lucía, que esperaba poder responder con algo sobre él, se quedó en silencio, porque la respuesta que llegó no era sobre Marcos, era sobre ella. Necesitaba que alguien la eligiera para poder creer que valía la pena ser elegida. Necesitaba que alguien la viera de manera extraordinaria para poder sentirse extraordinaria. Necesitaba que la intensidad de lo que alguien sentía por ella fuera la medida de su propio valor, y mientras esas necesidades vivieran afuera, mientras dependieran de que alguien más la satisfaciera, cualquier persona que supiera, consciente o inconscientemente, cómo activarlas tendría acceso a ella de la manera más profunda posible. Marcos no había sido el problema. Marcos había sido el espejo donde esas necesidades se volvieron visibles. Y esa distinción, incómoda y necesaria, fue lo que cambió todo. ¿Puedes hacerte esa pregunta ahora mismo? ¿Qué necesitabas de esa persona que en realidad necesitabas de ti misma? Dime en los comentarios. Sé que es una pregunta que puede generar resistencia, pero las respuestas que están dejando en este canal están cambiando vidas, y la tuya puede cambiar la de alguien más. El primer paso concreto para liberarse del ego disfrazado de amor no es dejar de sentir, es aprender a hacer una pausa entre el sentimiento y la acción. Cuando aparezca esa intensidad, esa urgencia de recuperar la atención de alguien, esa necesidad de resolver la incertidumbre, antes de actuar sobre ella, hacer una pregunta. ¿Este sentimiento viene de amor o viene de miedo? No como ejercicio filosófico, como pregunta práctica y honesta en el momento real. ¿Quiero acercarme a esta persona porque genuinamente quiero estar con ella? ¿O porque hay algo en mí que necesita su confirmación para sentirse completa? La respuesta no siempre es cómoda, pero es siempre clarificadora. El segundo paso es construir, de manera activa y deliberada, las fuentes internas de lo que el ego busca afuera. Esto no es autoayuda genérica, es un proceso específico. Si lo que buscabas era sentirte elegida, el trabajo es encontrar las áreas de tu vida donde te eliges a ti misma sin necesitar que nadie lo confirme. Si lo que buscabas era sentirte extraordinaria, el trabajo es conectar con las capacidades y el valor que existen independientemente de que alguien más los reconozca. Si lo que buscabas era sentir que importas, el trabajo es construir relaciones y propósitos que generen esa sensación desde adentro hacia afuera. Lucía tardó tiempo en ese proceso. No fue lineal. Hubo días donde el patrón viejo intentó regresar, donde la intensidad familiar de alguien que activaba el ego se sentía más real que la quietud de alguien que simplemente estaba presente. Pero fue construyendo algo que ninguna relación le había podido dar: la certeza de su propio valor que no necesitaba ser confirmada por nadie.